Buenos días a todas y a todos. Soy Mónica Guerra, bibliotecaria de la FAE. Es un honor para mí dar la bienvenida a dos importantes eventos en nuestra biblioteca de la facultad. Primeramente, la apertura oficial de un espacio fundamental para nuestra comunidad estudiantil, la zona de silencio, área en la que nos encontramos hoy y que responde a una necesidad sentida por quienes buscan un ambiente de concentración y tranquilidad para el estudio, la reflexión y el desarrollo académico. Damos las gracias a la vicedecana de docencia, señora Carolina Nicolás, por concretar este proyecto. Por otro lado, damos inicio a un nuevo ciclo de actividades de club literario en el que Biblioteca desempeña un papel clave al proporcionar los recursos, los diversos recursos, los cuales nos llevan a generar un pensamiento crítico, diálogos, pilares fundamentales para nuestra formación personal y académica. Para conocer más sobre las unidades de biblioteca y un impacto en la comunidad universitaria, damos la bienvenida a Verónica Calderón Soto, bibliotecóloga y coordinadora funcional, jefa de Biblioteca Central, quien hoy nos acompaña en representación de Sergio Ulloa Ábalos, director jefe del Departamento de Bibliotecas USACH. Verónica nos compartirá información relevante sobre el papel de las bibliotecas universitarias, especialmente la de nosotros, en la formación académica y profesional de nuestro estudiantado, recordándonos que la biblioteca es un espacio vivo de aprendizaje, encuentro y crecimiento. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia y compromiso con estos espacios. Esperamos que la zona de silencio, como las actividades de club literario, sean herramientas valiosas para su camino de aprendizaje y desarrollo. Muchas gracias. Iniciando ya nuestra conversación, Verónica, te doy las gracias por el tiempo, también a las invitadas, para poder conversar en torno a el rol de la biblioteca universitaria. ¿Ya? Para comenzar, ¿podrías contarnos brevemente tu experiencia como bibliotecóloga en biblioteca universitaria? A ver, yo tengo 25 años de carrera, 20 en bibliotecas universitarias. Aquí a la USAC llegué en el año 2019, específicamente antes del estallido social y de la pandemia. A ver, me ha tocado transitar desde la gestión de servicios hasta el desarrollo de formación de usuarios, o sea, me ha tocado la suerte de estar en las distintas unidades que componen, o sea, que forman una biblioteca universitaria. Entonces, sí, son 20 años de experiencia, y aquí en la USACH han sido 5 años de crecimiento súper rápido, porque pasamos de una estructura de bibliotecas físicas con un servicio normal, digamos, a acelerar el proceso de generar servicios desde lo digital y desde lo no presencial. Dentro del rol de las bibliotecas universitarias en el desarrollo académico, desde tu perspectiva o de las políticas que tiene la universidad, ¿cuáles son los principales aportes que realiza la biblioteca en la formación del estudiantado? A ver, lo que pasa es que las bibliotecas, su rol esencial es el asegurar recursos. Primero, asegurar los recursos, y estos recursos responden a los programas de estudio, pero además también aportan en lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyo a la investigación, y también en el tema de formación en lo personal, en el tema de, por ejemplo, tú al alumno le entregas un espacio donde él desarrolla el trabajo colaborativo, genera conocimiento, aprende a autogestionar su propio conocimiento, aprende a ser autónomo en temas de búsqueda. Nosotros los ayudamos en el proceso de aprender
los guiamos en entender cómo es su proceso. Pero a la larga el alumno, las bibliotecas lo que hacemos es apoyar su tránsito dentro de la universidad. Los aportamos en recursos, aportamos y en espacio. En temas de formación, hay un tema fuerte que las bibliotecas universitarias cumplen, que es el rol de formador en términos de entregarles tutoriales, entregarles, digamos, talleres de formación. En eso, por lo general, las bibliotecas estamos como siempre haciendo Es que, claro, trabajo de usuario, formación, entregando información relevante sobre, no sé, las políticas, cómo trabajar ciertas temáticas o cómo buscar dentro de los recursos que se tienen. Biblioteca Central, que es el área que manejas tú, ¿qué tiene para ofrecer al estudiantado en este caso? Porque sé que tiene harta actividad. Es que, a ver, en temas de recursos, nosotros tenemos una colección física, pero hay que entender que también están los recursos digitales. Hay una biblioteca digital, dentro del sitio web que han desarrollado, existen tutoriales, ahora hay LibRay con información que están en, no sé, en el marco de las iniciativas institucionales, por ejemplo, no sé, el tema de ciencia abierta. Hay una library de ciencia abierta que le permite al alumno, a la comunidad en general, interiorizarse sobre esa información. En Biblioteca Central también se desarrollan talleres, y no solo en Biblioteca Central, estamos hablando del Departamento de Biblioteca. Tiene áreas funcionales. Biblioteca Central es una de las áreas funcionales. Claro. Te fijas, está la área funcional de recursos digitales, la de comunicación, y desde el punto de vista de Biblioteca Central, nosotros hacemos inducciones, hacemos talleres de citación, por ejemplo, se entregan lineamientos para que los alumnos aprendan a realizar búsqueda en el sistema, identifiquen dónde están los recursos, cómo recuperar información. Y desde lo que es específicamente las bibliotecas digitales, los recursos digitales, la unidad de recursos desarrolla talleres presenciales a los alumnos en sus propias, digamos, facultades, en sus propias salas de clase, qué sé yo, donde les enseñan cómo aprovechar mejor los recursos, principalmente las bases de datos que están dirigidas a sus áreas de conocimiento. Además se hacen formaciones en, no sé, gestores bibliográficos, en Turnitin, que es el software que el sistema de bibliotecas pone a disposición. Eso está claro, ahí nos vamos hacia el área de la docencia, que es el apoyo también que tiene, los recursos que tiene es que son la universidad para, claro. Los recursos y todas estas formaciones de usuario tienen que ver con apoyan a la comunidad, tanto a los docentes en tema de docencia, y apoyan el proceso de aprendizaje, porque a la larga el alumno con estas herramientas se hace autónomo. Claro. Aprende a buscar, aprende a identificar, aprende a seleccionar qué es lo que en realidad le sirve para su trabajo de investigación, incluso en pos del trabajando competencias para cuando ya tienen que hacer su trabajo de tesis, su trabajo de titulación. Claro, es un proceso que va creciendo. Claro, debería iniciarse con alto énfasis, podríamos decir, desde el primer año. Debería ser. ¿Cierto? Debería ser que todos pasaran por una inducción donde aprendieran a usar los buscadores, por ejemplo, a seleccionar qué son las colecciones que te van a servir para tu investigación, cómo buscar, cómo seleccionar, cómo hacer un análisis crítico de lo que te están entregando, y hacerlo en las fuentes que tienen, que son con información fidedigna, válida. No es lo mismo buscar en una base de datos suscrita que está en la biblioteca digital que buscar en Google.
No, de todas maneras. Yo ¿Me creo que entiendes? todavía queda un camino muy grande por recorrer con respecto a eso. Por lo general, como experiencia y dentro de lo que me ha tocado algo revisar algunas tesis de los mismos estudiantes que vienen ya en los últimos años y que se sienten súper agobiados porque no saben por dónde empezar, o encontraron un documento que está a medias y no recurren A la fuente a la original. fuente original y principal que serían las bases de datos. Pero es que además no saben identificar, y ese es un trabajo que nace de las bibliotecas, debería ser. Que los alumnos, por ejemplo, aprendan a hacer búsqueda efectiva. ¿Dónde tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que seleccionar? ¿Qué es lo que efectivamente me sirve para hacer un trabajo en regla? El tema de propiedad intelectual, el uso responsable de la información. Hoy día incluso hablamos con Gabriela por el tema de cómo impactan la inteligencia artificial. Hay un tema, se están trabajando, la misma Gabriela está haciendo, proyectando un taller en el futuro para el uso responsable de las inteligencias artificiales desde el punto de vista académico. Esas son herramientas que deberían nacer desde la biblioteca, al entregarle esa información al alumno para que su tránsito, cuando lleguen al, como dices Proceso tú, final. al proceso final, que es el de la investigación, no tenga que sufrir con el tema de citación, no tenga que sufrir con armar una bibliografía, un listado de referencia, no tenga que entender en ese minuto que hay un software de... Aparte que no tienen un lenguaje común, si al final también... Y ese lenguaje lo debemos dar de las bibliotecas. Claro, y se debería dar, iniciar a lo mejor en el primer año que recién están retomando, yo creo a lo mejor un segundo año, aunque ya debería tener el manejo mínimo del buscador también. Sí, intervenga. Gabriela, sí, preséntese, por favor. Bueno, mi nombre es Gabriela Sánchez, soy la bibliotecaria y coordinadora del área de gestión de recursos digitales. Por primer año, por primera vez en realidad, participamos en inducciones en la Facultad de Ciencias Médicas. Capacitamos a todos los estudiantes de primer año de la facultad. Un trabajo en conjunto con la bibliotecaria, la vicedecana de la facultad. Así que en realidad quiero decir que la mayoría de los estudiantes de primer año ya tienen conocimiento sobre el uso de la búsqueda de información científica, ya conocen cielo. El estudiante que ahora está en cuarto año se distingue, pero de sobremanera con el estudiante que viene ingresando al primer año, por lo menos a la institución de nosotros. Estudiantes que ya saben el tema de la situación, que hay, conocen, que ya citan en sus colegios, que nos obligan. Entonces, yo creo que es nuestra labor como bibliotecarios desde el primer año comenzar con la formación y el uso de la búsqueda de información de las manualidades. Personalmente, es triste llegar a una capacitación con estudiantes de cuarto año y que te digan, no sé, ¿por qué no me hicieron eso? Y no quisieron eso. Claro, hay una parte de ¿Cómo? con el trabajo que hemos estado llevando, quizás no tiene que ver quizás mucho con la labor que hacemos como bibliotecarios. Yo sé que hay mucho trabajo, pero quizás se tiene que mejorar la comunicación de parte de, quizás no estamos comunicando lo que siempre hacemos. Quizás falta mucho todavía que hacer en ese ámbito. con lo que dijo Gabriela, yo tuve una experiencia el año pasado que tiene que ver con, también me tocó hacer unos talleres. Y lo que dice Gabriela es muy importante desde el punto de vista que a mí me tocó un curso de tercer año, donde era un grupo pequeño, no era grande, y uno de los comentarios de los alumnos, lo que se les hizo fue una inducción con una introducción a hacer búsquedas inteligentes. Así que conseguir efectivamente que tengan un resultado real. Y uno de los alumnos se para y me dice que él llevaba 3 años en la institución y no sabía todos los recursos que tenía en biblioteca. Y eso fue una pena enorme, porque resulta que es una llamada de atención que nos está diciendo que tenemos que empezar desde el primer año, no esperar a que estén en trámite de titulación. A todos nos ha tocado en algún minuto realizar tesis. Es terrible encontrarte con una tesis que es súper incoherente porque a ellos
no se les da la instrucción como corresponde, y eso lo podríamos subsanar perfectamente entre el primer y segundo año. Es un tema que tiene que ver con una política más institucional de política de propiedad intelectual que ya está instalada, está declarada hace como 2 o 3 años. Entonces debería ser parte del currículum o parte de que en la biblioteca y que los profesores además, porque todas estas instancias nacen de que los profes se acercan a la biblioteca a pedir. Debería estar incorporado de hacia el otro lado, igual un poco de que se entendiera de que no es voluntario, es una necesidad. Claro. Como dice la Gabriela, los alumnos, nosotros estamos recibiendo en Biblioteca Central, de hecho tenemos ahora, el año pasado recibimos un montón, porque hay unas asignaturas que tienen que ver con escritura académica, en tercero y cuarto medio. Y una de las partes que están dentro de ese currículum es conocer la experiencia de los recursos y los servicios que te ofrece una biblioteca universitaria para responder a esa necesidad de escritura académica. ¿Te fijas? Entonces nosotros les hemos hecho su taller, lo digo porque Gabriela, nosotros le hacemos la visita guía, pero ella es la que entrega la información y los recursos y todo. Y es impresionante el ver que ya en tercero y cuarto medio están preocupados de ese tema. Entonces, nosotros no nos podemos desmarcar de eso. Y deberíamos desde primer año, porque ya vienen, la mayoría de los alumnos, como bien dijo Gabriela, ya vienen con una base. Entonces nosotros lo que tenemos que aprovechar es que esa base y esa búsqueda o esa intención de hacer cosas se concentre precisamente en los recursos que nosotros tenemos y no que empiecen a buscar información en otro lado. Tenemos un montón de bases de datos, hay un montón de libros, recursos que son impresos y recursos digitales. El sitio web es una fuente de información, no es solo que salgan noticias. El equipo de la ley se mantiene siempre con información, entregando datos, pero además tiene temas de contenido. Por ejemplo, las LibGuides que van a lanzarse ahora gracias a la unidad de la Gabriela en temas de las normas APA. Es una guía para los alumnos para apoyarlos, además de los talleres de citación. ¿Te fijas? El tema de la ciencia abierta, temas de propiedad intelectual, hay una serie de contenidos que están ahí, hay videos que te ayudan que te enseñan a hacer un montón de cosas, que son para trámite de titulación y todo. O sea, el sitio web es, además de solo información de noticias, es una fuente. Consulta con respecto a lo que decía ella. Haber una forma de hacerle llegar la información al alumno cuando ya entra a la universidad. Es lo que ofrece la biblioteca o las unidades de bibliotecas que tiene la universidad. Porque acá yo me he encontrado con alumnos que ellos piensan que pueden pedir libros aquí en la FAE. Ellos no saben o sea, bueno, nosotros les transmitimos eso como FAE, pero lo que yo veo es que otros chicos de otras carreras igual vienen o no saben, entonces vean la forma, y yo creo que debería ser más fácil hacerle llegar como un instructivo, un video, no sé, de la forma de entregarles información, los recursos que la biblioteca les pueden ofrecer. Mira, yo creo que se han iniciado algunas iniciativas, por ejemplo, en términos de lo que pasaba antes a lo que pasa ahora. Por primera vez, el año pasado, la ruta de biblioteca entró dentro de lo que es la admisión, o sea, el proceso de bienvenida a los alumnos. Que el año pasado se llama proceso de transición a la vida universitaria. a la vida universitario. Era un pack era un paquete de iniciativas que creó la universidad, particularmente la UNA, donde le quieren explicar al estudiante lo que era entrar a la universidad. Y el año pasado, como bien decía Verónica, por primera vez nos integraron. Y este año tuvimos la segunda experiencia. La segunda experiencia que se hizo. Y la gracia de eso es que consiste en que uno les hace una visita guiada por Biblioteca Central, es cierto. Pero dentro de esa visita guiada
el guión o la información que se entrega es precisamente que en existe un grupo de bibliotecas, que cada facultad tiene su biblioteca, que tiene información, que existen recursos físicos que están alojados, ¿cierto? Por especialidad, pero que además existe un sitio web con recursos digitales. En esa visita guiada se entrega toda esa información a los alumnos. ¿Me entiendes? Se les da como una apertura en términos de biblioteca. ¿Qué es lo que necesitas para pedir un libro en biblioteca? Tu credencial está matriculado, nada más. Puedes pedir en cualquier biblioteca del sistema. Hay términos y políticas en relación a colecciones de bibliografía, incluso se le dan los tiempos de préstamo. Es toda una, que la hacemos en 10 minutos, es toda una visita donde se le muestran las dependencias, pero entendiendo de que se les hace el alcance que cada facultad tiene su biblioteca. No. Y en algunos casos, como ingeniería, cada departamento tiene una biblioteca, porque como son tantas carreras, exacto, pero nos tocó recibir de la FAE, nos tocó ciencias médicas, porque eran todos los alumnos, o sea, nosotros fueron 2.000 alumnos más o menos, sí, que recibimos, por eso te digo, eran de 10 minutos, porque era circular claro, la visita. Pero eso significó, y nosotros lo vimos en términos de número, que después nos tocó ir a la feria de ingeniería, y los alumnos que estuvieron en esa visita guiada se acercaban al stand y sabían de lo que estábamos hablando. ¿Te fijas? La visita guiada de alguna forma te posiciona dentro de la retina del alumno en términos de que existen bibliotecas y que hay recursos digitales, y el hecho que identifiquen un sitio web de biblioteca para nosotros era súper importante, porque si el alumno entra al sitio web, encuentra información de que hay bibliotecas, dónde están las bibliotecas, quién está a cargo de cada biblioteca, cuáles son los números de contacto, los recursos que hay un buscador. Entonces nosotros lo que promocionábamos mucho era el entrar al sitio web, porque desde ese sitio web iban a encontrar la otra información. Pero mira, quisiera complementar. Estoy intentando, yo, bueno, trabajo en el área de comunicaciones del departamento de biblioteca, un área más o menos reciente. De hecho, Sergio me comentaba que según él cree que somos la única unidad administrativa que tiene comunicación y vinculación con el medio, por lo menos vinculación con el medio. Y en ese aspecto yo quisiera diferenciar dos tipos de comunicación. Una comunicación inicial, cuando llegan estos estudiantes primer año, y hay que entender también el contexto, porque no solamente basta con lo técnico cuando uno habla de comunicación, hay que entender también que estamos en un mar de información. Son alumnos que vienen como saliendo desde que tenían un apoderado en el colegio y están cambiando su vida de una manera autónoma. Entonces hay que entender la comunicación dentro de ese complejo contexto de que es que bombardeamos al alumno con información. Que están las vicerrectorías, que ellos no conocen, que está la BRAE, que está la BRA, que estamos nosotros dentro del departamento, que está el país. Entonces hay que entender también que cuando un alumno llega, por mucho que le entregues un papel, va a ser un documento más dentro de un montón de documentos. O sea, yo creo que hay que apostar a dos niveles de comunicación. Una inicial en donde le damos una noción, que bien dice Verónica, efectivamente, el sitio web, es la plataforma, la base. Y después, durante el segundo año, tercer año, cuarto año, y a medida que vayan teniendo distintas necesidades que se vinculen a lo que tienen que hacer, ir apoyándoles. Entonces, claro, sería ideal si nosotros pudiéramos decir, mira, con un flyer que entreguemos el primer día de clase, pero no nos van a pescar. 45 minutos de capacitación, claro, que en el fondo es una inducción. Nosotros somos bibliotecólogos. Yo me acuerdo que a mí también me hicieron al principio una alfabetización con los servicios de la biblioteca, en una universidad que tiene la carrera de bibliotecología. No se me quedó 2%. Porque hay que entender también los contextos de quién está escuchando la información. Por eso es complicada la comunicación. Entonces, eso lo diría complementar. Además tiene que ver con la necesidad. El alumno que está recién entrando está preocupado de su asignatura, todavía no tiene la necesidad de ir a la biblioteca. Nosotros tenemos una ventaja sobre ustedes, que es que nosotros entregamos los apuntes de asignatura para ciencias básicas de ingeniería. Entonces,
sí existe la necesidad porque el profe te dice, anda a la biblioteca a sacar el manual tanto o el apunte tanto. Entonces el alumno se acerca y nosotros aprovechamos y ahí lo bombardeamos con información y lo sentamos en el catálogo y los chiquillos del mesón le enseñan a usar, claro, y aprovechan esa instancia. Todo eso se da, pero porque está en el marco, perdón, que lo quiero apagar. Tíralo para afuera. A la fuente. Sí, se mueve, La fuente si de se agua. pierde mejor, porque así lo tengo quitado. A la fuente. Y en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Como ellos tienen la necesidad, porque el profe les dijo, entonces van a la biblioteca, se acercan. ¿Te fijas? Nosotros tenemos el tema de las pizarras, de las salas de estudio, los alumnos se acercan porque hay una necesidad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crearles la necesidad de que entiendan la importancia de tomar un taller APA. ¿Te fijas? Porque eso te va a ayudar, porque te van a evaluar, porque tus profesores te van a evaluar trabajos de titulación o te van a evaluar los trabajos en el curso de tu carrera, porque acá vas a encontrar información fidedigna, porque acá... Ese tema yo creo que es el que se tiene que instalar. Lamentablemente con los alumnos nuevos, si no nace del profesor, de repente el solicitar una inducción, es difícil que nosotros podamos ir a meter a la sala de clase. Sí. Porque las inducciones no es esto que hicimos una visita guiada el primer día, cuando estaban en este proceso, es mostrarles el edificio y decirles lo que hay. Pero una inducción en regla es que tú le explicas cada uno de los servicios, le dices cómo acceder a eso y además le das nociones de cómo aprender a buscar, cómo usar el descubridor. El descubridor es un descubridor, no es un catálogo. ¿Por qué? Porque no solo te entrega la información de lo que son los recursos físicos, ¿cierto? Sino que además te permite hacer búsqueda de los recursos digitales. Te dice el recurso físico dónde está el libro, si está disponible o no está disponible, en qué biblioteca está. Pero además de los recursos digitales, el mismo libro a lo mejor lo recupera y te dice está para que tú lo puedas leer desde cualquier lugar. Ese tipo de cosas, ¿te fijas? Pero eso es parte de una inducción. Son 45 minutos. ¿Por qué? Porque tú das la inducción y además hay una interacción con el alumno, tú haces un ejercicio, tú das un taller, haces una búsqueda, les enseñas cómo buscar para que sea una búsqueda efectiva. Hay herramientas que se dan en esa inducción que no son parte de una visita guiada. Pero no podemos entrar nosotros a la sala de clase si el profesor no se acerca a nosotros o el profesor nos escribe un correo. Es súper fácil, Biblioteca Central tiene un chat, hay un correo de Biblioteca Central, tenemos una unidad de referencia que está para apoyar a la comunidad, a los alumnos, a los docentes. Está, digamos, disponible en el horario en que Biblioteca funciona, donde un docente a nosotros nos escribe y nos dice, ¿sabe qué? Que no hay taller de APA. Perfecto. Nos organizamos o lo hacemos en Biblioteca Central, que tenemos una sala equipada para eso, o la persona va a la biblioteca, o sea, a la sala de clase a dar el taller. O sea, si más o menos... Sí, de hecho, Claudia nos ha apoyado mucho con CPA, que es Contador Público Auditor, y también nos ha apoyado con Administración Pública. Ya, ella ha hecho muchos de esos talleres, ¿te fijas? Bastantes talleres. Porque esa es la idea. La idea es llegar a las distintas bibliotecas. Hay bibliotecas que hacen ellos mismos los talleres, hay otras bibliotecas que piden el apoyo, como en el caso de Mónica, sí. Piden el apoyo de Biblioteca Central, y nosotros felices de poder apoyar en esas actividades, porque a nosotros nos interesa que esto sea lo más amplio posible, que se cubra a la mayor cantidad de alumnos. Sí, de hecho nos ha apoyado de manera vespertina y diurna, es decir, que nos apoye de manera vespertina también ha sido un gran alivio también como colegas, ¿no? Como unidad también a veces uno queda bastante agotado con todo
con todo el trabajo administrativo que hay que hacer, que también el apoyo de Biblioteca Central con Claudia también ha sido bastante fundamental. Haciendo un resumen, Benito, ¿cuáles serían los desafíos en el ámbito de los servicios, digo yo, así? A lo mejor ya teníamos uno que a lo mejor que instaurarnos a lo mejor un poco más, de manera un poco más fuerte en primer año para no perder esos años. O sea que yo creo que desafíos son en distintos niveles. El proceso del alumno es súper largo y es complejo. Yo creo que el primer desafío, como dices tú, es establecer una necesidad en términos de marcar presencia en el proceso del alumno, que la biblioteca sean parte de los procesos de la universidad y que sean fortaleza en esos procesos. Nosotros tenemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el tema de recursos, escucha, un desafío y que es un desafío permanente, es mejorar las coberturas en términos de bibliografías básicas, procesos de acreditación. Yo creo que ese es una debe en todas las instituciones porque tú nunca puedes tener todo. Exacto. Entonces ahí hay un tema circular. Este es un problema más grande porque tiene que ver claro, porque tiene que ver con que las personas que construyen las asignaturas tienen que trabajar coordinados con bibliotecas. ¿Te fijas? Para que esa selección de recursos sea en base a los recursos digitales que tenemos. Porque esa construcción de asignatura, si tú seleccionas entre los recursos digitales que nosotros tenemos, que ya están presentes en la institución, tus niveles, tu estándar de cumplimiento, que es la cobertura bibliográfica en una asignatura, entras con un 80, 70, un 90%, dependiendo de la selección. Entonces, hay políticas que están definidas, que son los apoyos que se dan en términos de procesos como acreditación. Eso es un desafío, el lograr en algún minuto que la institución, las personas que trabajan en estos procesos, se sumen a esta política, que es una política que está definida, que está publicada y todo, porque eso va a permitir que los alumnos puedan acceder a sus recursos y que los procesos de acreditación sean más fáciles en términos de indicadores. ¿Te fijas? Desafíos en términos de, no sé, instalar, por ejemplo, que la otra vez tuvimos una reunión con personas que están encargadas de ciencia abierta acá, y una de las cosas que en algún minuto Sergio planteó, que tenía que ver con instalar la cultura de ciencia abierta en los alumnos de pregrado, cosa que cuando esos alumnos lleguen a ser los futuros investigadores, no tengan ese temor de compartir todo su proceso, su información, su proceso, sus datos y todo. Que esta cultura de ciencia abierta esté incorporada. Porque para eso se ha venido conversando mucho con respecto a los investigadores actuales. Es que es parte de la política. Claro, es que son bien reticentes a compartir los datos porque se comprende también que hay un trabajo de años, de meses, de poder ordenar todas sus ideas y ¿por qué lo tengo que compartir? Sí, porque esa es parte de la conversación. Ve como algo como gracioso de cierta manera, que esto es mío, no lo comparto, pero también como bien dices tú, y como dice la política en sí, también hay un tema de esto que se abre hacia la comunidad porque también son recursos que todos hemos aportado de cierta manera. Son recursos públicos. Exacto, son recursos públicos y que al final tienen que tener un retorno hacia nosotros como ciudadanos, no como profesionales, entiéndase bien, sí. Ya sea a Alan que nos acompaña ahora, como ciudadano también
tener acceso a esos datos y así otras personas que no solamente sean a nivel universitario. A nivel universitario se hacen todas estas investigaciones, una cosa, pero todo esto se va a abrir hacia una comunidad, es decir, nivel país, nivel hacia abajo. Y ese es el tema, esa conversación y ese discurso y esto que nosotros sabemos se maneja en ciertas áreas y en ciertos niveles de investigadores, bibliotecarios y todo. Y lo que incluso, porque se conversó y se habló y es una proyección al futuro, es el lograr que ese discurso no sea discurso, sino que sea una realidad, que sea parte de, que se instale como cultura de los alumnos de pregrado para que en el transcurso de toda su vida universitaria y después cuando lleguen a ser investigadores, sea algo más natural. Claro, que no sea un dolor como es ahora. Sí, es eso. Yo creo que hay que sea un trabajo colaborativo, porque al final el trabajo que voy a hacer yo, y me acuerdo muy bien de uno de los desayunos que se hizo, desayuno a conciencia abierta, algo así, sí. Donde se decía, un docente que estaba haciendo investigación encontró estos datos abiertos en una plataforma y que le dio las gracias a la persona que los compartió porque se ahorró 3 meses de investigación. Es que eso, imagínate, si hay una base de trabajo, construyamos sobre esa base y no inventemos la rueda 3 veces. Sí, yo creo que es eso. A la larga es eso. Hay una serie de iniciativas, en realidad hay desafíos en términos de instalar propiedad intelectual, de mejorar servicios, de convertir a las bibliotecas en fortalezas en términos de acreditación, por ejemplo, exacto, o frente a procesos en que el alumno valore al 100% lo que la biblioteca le ofrece, tanto en términos de recursos como de servicio. Y todo esto de la acreditación también, haciendo como un paréntesis, somos un punto que se evalúa dentro del proceso. ¿Ya? Hay una importancia de tomar también bibliotecas como un punto de referencia para también el tema de la acreditación. ¿Cómo está la universidad con respecto a eso? En términos de indicadores, no manejo los indicadores. No los manejo sin indicadores, pero sí como el proceso de la acreditación está vinculado con las bibliotecas. O sea, es que biblioteca entrega información para acreditación siempre. Ahí está trabajando siempre Gabriela con Paola y Sergio, que son los que entregan la información de indicadores que tiene que ver con la usabilidad de los recursos, el uso de las bases de datos, el tema de los cruces en términos de bibliografías básicas. El problema radica en que lo que son recursos digitales y pueden entregar al 100% la información, y la información, los cruces de datos que se dan con las existencias de información de los profesores que publican, ese tipo de información se puede entregar, y la biblioteca es súper activa en términos de entregar indicadores. Bueno, por eso también los años de acreditación que tienen algunos programas, empezando por lo más básico y la institución, ¿cierto? Tiene el máximo, exacto. Tiene 7 años. Tenemos 7 años de acreditación y eso es la mejor calidad para los estudiantes, es decir, les da un plus el saber que estamos acreditados. Es que es un piso, el decir, ahora no nos podemos quedar ahí. O sea, yo creo que las acreditaciones se ganan y es un proceso voluntario, ¿cierto? Pero las acreditaciones se ganan, pero se pelean cada 7 años, en este caso, y no puede pasar que en 7 años estemos igual que ahora. Pensando no, de en todas que, maneras. Claro, pensando en que no, tenemos 7 años, ya tenemos la estructura, yo creo que hay que ir mejorando, hay que ir aumentando en términos de servicio, innovando, hay que reinventar, porque también las tecnologías nos han ganado la batalla con respecto a lo que es físico, ¿no? Sí. Tenemos el área digital que yo creo que después de pandemia también nos colaboró y tuvo una explosión
obligatoria. Yo diría, obviamente, porque eran muchos los reticentes a no usar bases de datos. Y yo creo que Gabriela nos puede dar una cátedra de cómo debe haber también explosionado el tema de las bases de datos en algún momento en pandemia. Durante el año 2020 y 2021, claro, aumentó el uso de los recursos digitales bastante, pero en comparación con el año 2024 también. O sea, subimos también alto el uso de recursos digitales en comparación con la vuelta de la pandemia. El año 2022 bajó, 2023 subió un poco, pero el 2024 aumentó muchísimo en comparación con la vuelta de la pandemia. Lo que pasa es que esos años, siempre que esté la pandemia metida, va a haber un indicador que esté afectado por un fenómeno particular. Y claro, y efectivamente el tema de la cantidad de alumnos becados en la Facultad de Ciencias Médicas que estaban en clínica hicieron uso, claro, verificaron el uso de las bases de datos que son de la Facultad de Ciencias Médicas, de la que es una base de datos de especialidad con farmacología. Entonces era obvio, Era lógico que iba a aumentar. A haber un aumento exponencial. Sí. Hemos conversado de harto. ¿Algo que quieras agregar, Verónica? Como para ir finalizando esta conversación. Bastante distendida. Sí. Es que donde hemos participado varios colegas. Yo, aprovechando la ocasión, es invitarlos, especialmente invitar a los docentes. A los alumnos siempre los invitamos, sí, pero nos hemos dado cuenta que necesitamos que los docentes se acerquen a bibliotecas. No digo que vayan físicamente, pero que nos escriban, que nos digan las necesidades que tienen, en qué los podemos ayudar, porque nosotros tenemos disposición, tenemos forma. La Gabriela hizo un despliegue este año súper fuerte, pero porque nació desde un vicedecanato, desde una biblioteca, de establecer que era necesario el hacer estas inducciones, porque con eso les das un piso a los alumnos para que sepan lo que hay y cómo buscar e investigar, hacer mejor su tránsito por la universidad. Entonces yo creo que es la instancia para que las unidades académicas, los docentes, nos inviten a colaborar. Nosotros estamos súper dispuestos a hacer talleres, a acompañarlos, a hacer inducciones, a recibirlos en bibliotecas si es que no lo pueden hacer en sus salas de clase. Y lo ideal es que establezcamos una metodología de trabajo donde hagamos un trabajo colaborativo, donde ellos puedan utilizar nuestros recursos y los servicios que tenemos, y nosotros podamos a ellos apoyarlos en su proceso de docencia. Pero eso no se va a dar si no hay un acercamiento, ¿te fijas? Nosotros podemos mandar un montón de correos, pero si no hay una respuesta o un interés de parte de, nosotros no vamos a poder ir a meternos a una sala de clase. Entonces es importante que entiendan que esto es colaboración y que tenemos un montón de cosas que entregar y que los podemos apoyar, alivianando el proceso del alumno para que cuando lleguen al tema de titulación no tengan los dolores que se presentan ahora. Que no sea un hijo. Claro, que no sea un dolor, sino que sea un tema más dentro. Por lo general, si uno cuando toma a los personas en proceso de titulación o estudiantes, vienen con esa frustración, con esa desesperación, que al final uno es contenedora también de las emociones que en ese minuto... Porque están con todo un proceso que están jugándose la carrera, están preocupados de estudiar, pero además se tienen que preocupar de temas que son de formato, que no saben dónde buscar, no saben cómo buscar, que de repente, pero es que yo bajé o no sé, descargué esto, pero ahora me dicen que no lo puedo usar porque no tengo las autorizaciones. Hay una serie de cosas, sí, incluso administrativas que sí, los estudiantes. Entonces, yo creo que en esa parte nosotros podemos hacer en primera instancia, que después pasa el tiempo y se ven bastante congestionados con toda la información que están recibiendo,
ya sea de primer año cuando se recibe y cuando se van a ir, también es lo mismo, son como los dos extremos. Es que el proceso es completo, o sea, desde ayudarles a que inicien el proceso de titulación en términos de empezar con la investigación para su tesis y todo, esta biblioteca, hasta el minuto en que la tesis tiene que subirse a un repositorio que queda disponible. Eso también es biblioteca. Entonces, si no estamos insertos en el proceso y no nos consideran desde el principio, podemos ser un tremendo aporte, pero nos podemos convertir en un dolor de cabeza al final. Yo veo que eres frustrante con el alumno y si estoy terminando y se me presenta este problema. Sí. Después que pase todo lo que nos lleva, ¿Por qué no me dijeron antes? yo creo que lo claro, lo costó plantear. Esa es la conversación. A mí me tocó revisar que se la Gabriela también, a ti también. Y el alumno es que yo no sabía que esto era así. Es que yo no entendía que me iban a pedir esto. No tenía idea que incluso acá hay tipos de normas que los alumnos no, entonces hay que definir. Hay normas que son las normas ISO 690, hay unas normas ACA, hay personas a las que les piden en el área de salud las Vancouver. Entonces, esa información los alumnos no la manejan. Y eso es parte de acercarse a la biblioteca y pedir que te den la información o una instrucción, coordinarte con tu biblioteca. Y no digo que sea biblioteca central solamente, cada facultad, cada departamento tiene una biblioteca, acérquense a su biblioteca para que les puedan dar la información. Y si no tienen biblioteca, obvio, biblioteca central los ayuda. Muchas gracias, Verónica. No sé si hay alguna cosa más que No nos sé, diga para... perfecto. Bueno, excelente. Un aplauso.